Listo. Entonces, les decía, vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre la que ya hemos comentado en la anterior clase, ¿no? ¿Qué era la psicometría? ¿Dónde se ubica dentro de la evaluación psicológica? Hemos hablado de un poco de la clasificación de los instrumentos, qué mide, ¿no? Entonces, quiero puntualizar aquí para que luego podamos hacer el trabajo, es, ¿no? A ver, la psicometría dice una rama de la psicología que ya habíamos visto, ¿no? Que mediante, dice, teorías, métodos, técnicas, principalmente, dice, se ocupa de la medida indirecta de estos atributos psicológicos. ¿Para qué? Para hacer descripciones, es decir, yo me puedo tomar un test de personalidad, o bueno, puedo solicitar que me apliquen un test de personalidad para reconocer algunos atributos que tal vez no estoy siendo consciente de ellos, ¿no? Y que me gustaría tal vez trabajarlos, ¿no? O por fin, hacer clasificaciones que nos permiten ubicarnos en un rango, en una normativa, en una escala que nos diga, por ejemplo, su CI corresponde a tal edad mental, ¿no? O como diagnósticos para, por decirles, evaluar o para que me digan, usted en este momento está sufriendo un trastorno de ansiedad, ¿no? O explicaciones de por qué sucede cierto atributo, por ejemplo, las personas superdotadas, ¿no? O predicciones, por ejemplo, en la infancia, aplicar un test que nos permita decir, este niño o esta niña va a tener éxito en esta actividad, ¿no? Entonces, puntualmente la psicometría tiene su objetivo, ¿no? Y dentro de la clasificación nosotros hemos visto varios instrumentos, así, una variedad, pero también hemos dicho que no son todos, que solamente son algunos que estaban, digamos, ordenados por alguna cualidad que evalúan, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien? Sí, sí, Gracias por responder, ¿no? Entonces, también hemos hablado, ¿qué mide? Lo hemos puesto más concreto, ¿no? Primero, esas diferencias y esos rasgos que nos hacen particulares, ¿sí? Y que estos son posibles de ser cuantificados, ¿no? Y que estos rasgos son relativamente estables, es decir, si yo tengo, por decir, el día de hoy he sacado un CI de 95 en alguna prueba, se espera que en 2 semanas o se espera que en un mes, en 2 meses, estos datos no tengan una varianza mayor, ¿no? Entonces dice son razonablemente estables, ¿no? Y estos rasgos que se miden, dice, corresponden a la realidad, a la vida cotidiana, al cómo es la persona, ¿no? Entonces ya hemos hecho esta aclaración. Hemos visto que las pruebas se pueden clasificar y hemos visto que hay dos maneras de clasificar que hemos revisado, les he pasado los textos, uno de Aiken y otro de Meneses, ¿no? Aquellas pruebas que pueden ser estandarizadas o no, aquellas que se aplican de manera colectiva o individual, aquellas que miden un atributo objetivo o subjetivo, aquellas que se pueden resolver de manera verbal o no verbal, y aquellas que miden atributos cognitivos, afectivos, ¿no? Esto según la clasificación de ahí. Según Meneses dice, depende del propósito, por ejemplo, ¿no? Y este propósito puede ser diagnóstico, predicción, o depende del contenido que estamos midiendo, habilidades cognitivas, personalidad, actitudes, según el formato, dependiendo del tipo de administración, que pueden ser individuales y grupales, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? De ejecución máxima o de ejecución típica, dependiendo de cómo se han elaborado los reactivos de ese test, ¿ya? Según la interpretación de las puntuaciones, normativas y de criterio, dice, y según el estatus comercial, aquellas que pueden estar abiertas al público y aquellas que son específicamente para profesionales especializados, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que en este tiempo la mayor parte de los instrumentos, de los textos, están abiertos y los podemos encontrar en diversos lugares, ¿sí? Eso también lo hemos visto, ¿no? Y se acuerdan que hemos visto, digamos, algunos ejemplos de instrumentos que miden ciertas cualidades, ¿no? ¿Estabas, Karen, en la anterior clase para que nos comentes? Sí, sí, vimos las pruebas de instrumentos. Ya, y les he pasado un texto que creo que se llama Evaluación Psicológica y que tiene varios de estos instrumentos, ¿no? Ujú, sí. Muy bien. A ver, ¿quién más estaba? Espérenme.
Alguien más que nos ayude. Giancarlos, Dígame, profesora. comenta. Giancarlos, no te escuchamos. Sí, se me entrecortó el internet, no le Ya, escuché ya, bien, profesor. ya. Te decía, coméntanos si has podido ver el texto. Ah, bueno, hay algunos instrumentos que podemos también como un poco considerar, ¿verdad? Como hacer una recapitulación de las cuestiones, por ejemplo, estandarizadas, un poco también mencionaban ciertas pruebas proyectivas, ¿verdad? También que nos ayudan para todo lo que es el proceso de evaluación, ciertas pruebas también que son más, por decirlo así, como sencillas, que son más como escalas, ¿verdad? De valoración general, que se evalúan con puntajes del 0 al 10, que vayan puntuando que sean también algunas autoaplicables y otras que el psicólogo o el terapeuta o el evaluador pueda irlas calificando con el paciente. Entonces hay como una gran variedad de pruebas que también nos ayudan a todos los diagnósticos que estamos haciendo en una valoración. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que hay una variedad inmensa de instrumentos y tests que podemos utilizar para diferente objetivo, ¿ya? Solamente hemos hecho aquí un puntito para entender esta clasificación que habíamos visto, ¿no? Según los atributos, hemos visto el test de matrices progresivas, no hemos visto, lo hemos citado, ¿no? Hemos visto también a ver aquellos que miden la memoria o estos otros que hacen un estudio de la personalidad, y cada uno de estos tests ha tenido una finalidad, ha tenido autores, un autor, y han pasado por ciertos procesos, ¿no? Estos procesos que ayudan a que este instrumento sea fiable y sea válido, ¿no? Es decir, que la información que nos arroja, nosotros la podemos usar con carácter científico, ¿ya? Tengo aquí dos frases, bien interesantes las dos, que miren cuándo se han dicho, ¿no? ¿Me ayudas con una frase, Mayra? Claro, cualquier cosa que existe, existe en alguna cantidad. Tordique, 1918. Muchas gracias. Así es, esto ya se decía, es decir, que es susceptible de ser medible, ¿no? Marcia, ¿me ayudas con la segunda frase? Claro. Cualquier cosa que existe en cantidad puede medirse. Michael, 1939. Gracias. Entonces, miren, ¿no? Si nosotros hablamos de un atributo, hablamos de un fenómeno psicológico del cual estamos reconociendo algunas cualidades, entonces dice, puede existir en alguna cantidad, ¿no? Y dice, cualquier cosa que existe en una cantidad puede ser susceptible de ponerlo en una escala, de darle una medida, de ponerle un número, ¿no? Entonces ya en esas épocas se estaba hablando justo cuando se estaba configurando la psicometría como una rama de la psicología, ¿no? ¿Qué miden las pruebas psicométricas? ¿Ya? Miden este continuo, ¿no? Conductas, ¿no? Conductas, estas conductas que no son todas observables, sino que a través de ciertos indicadores, ciertos parámetros, nosotros los podemos observar. Estas conductas de los sujetos, y estos sujetos se pueden categorizar inclusive aún más. Edades, niveles educativos, grupos específicos como profesionales o como los jóvenes que salen bachilleres o como niños con una escala, ¿no? Estos atributos nosotros les asignamos una puntuación o los autores le han asignado una puntuación que generalmente se verifican en un manual, en unas instrucciones que nos ayudan a ubicar los resultados de este sujeto en algún nivel, ¿no? Finalmente, estos datos, ¿sí?, nos deben brindar validez y confiabilidad. La mayoría de las pruebas se han estandarizado, ¿sí? La mayoría de las pruebas han pasado por estos procesos de manera que son válidos y confiables, ¿sí? ¿Qué será válido y confiable? ¿Qué será estandarizarlas? ¿Qué será la sensibilidad, ¿no? Estas son las cualidades fundamentales de las pruebas e instrumentos psicológicos, ¿sí? La normalización, es decir, que los puntajes que se alcancen
los ítems que se miden con puntos, ¿no? Nos permitan, dice, construir una regla, una norma, donde vamos a ubicar los resultados de ese sujeto en ese momento específico, dependiendo de qué, ¿no? Inteligencia, actitudes, personalidad, memoria, ¿ya? Y dice que estas puntuaciones le deben dar una uniformidad cuando la empleamos. Eso quiere decir, a ver, voy a tratar de usar. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss? ¿No? Más o menos, perdón que no sea buena dibujante. ¿Sí? La norma dice que el mayor porcentaje de la población está en estos rangos. Acá, ¿no? Que seguramente nosotros estamos ubicados por acá, ¿sí? Por acá, por estos lugares estamos ubicados, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha ayudado? Precisamente la construcción de estos parámetros que le dan una cualificación nos ha permitido ubicar a las personas en este lugar, ¿no? O por este otro extremo, aquellas que puedan tener menores capacidades, menores habilidades, que sus actitudes sean diferentes, o a este otro lado donde estamos hablando de las personas superdotadas, de los genios, ¿no? A diferencia, estos son más pocos en consideración de lo que es la norma que se encuentra en el medio. Espérenme, voy a borrar mi campana de Gauss. Bueno, hasta ahí, ¿ya? Entonces, a estas normas se les han puesto categorías, percentiles, grados, coeficiente intelectual, ¿no? La norma significa que se han hecho estándares que nos permiten decir hay estos niveles, ¿no? O baremos que ubican a grupos poblacionales en ciertos rangos, ¿ya? ¿Qué más dice? Otra cualidad es que el instrumento tiene que ser sensible, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar, no sé, de fútbol. ¿Sí? Mis preguntas deben relacionarse al fútbol, ¿no? Cuidado les vaya preguntando y la dieta, y les vaya preguntando a ver qué tal el clima, ¿no? La sensibilidad, dice, tiene que ver con la precisión de los ítems y los componentes de un test, ¿no? Y tienen la capacidad, dice, de identificar las diferencias mínimas entre los individuos. Por eso nos logramos ubicar en algún lugar, ¿no? Y estos otros dos conceptos que son los más reconocidos o de los que más hablamos a la hora de hablar de un instrumento o de un test, que son la validez y la confiabilidad. Alejandra, ¿qué sabías de la validez? En tus palabras. Validez, pienso que va de la mano también de lo que es la normalización, porque es ese plus que le dan, ¿no? Estas puntuaciones y toda esta estandarización hace que tenga esta característica de validez un instrumento psicológico, porque nos da los datos fiables y cuantificables de algo que estamos midiendo, ¿no? Entonces eso es lo que hace que uno pueda tener la validez a partir de la normalización, yo creo. Ya, ya, ya. Marcia. Aportando un poco a lo que dice Alejandra, la validez además va de la mano de la parte teórica, ¿no? Que tenga una fundamentación, no hacer preguntas por hacerlas sin saber en qué nos estamos basando. Creo que la validez es el fundamento de la sensibilidad, es decir, las preguntas o los ítems que estamos proponiendo estar basados en un constructo teórico o algún criterio para poder decir que tal prueba es válida. Muy bien, muy bien. Y es una de las cosas que al inicio, cuando se ha propuesto la escala de Binet y Simon, no cumplía con el criterio de validez, por si acaso, ¿ya? Se quería medir la inteligencia, pero en realidad, o la capacidad mental, pero en realidad se estaba midiendo el aprovechamiento en la escuela. Ahorita vamos a revisar ese documento, ¿no? Entonces, está bien, ya tengo a Giancarlo. Sí, creo yo también que con el punto respecto a la validez,
siento que sería como ese puente justamente para llegar a la normalización también, porque si no hay una como prueba real en la experiencia, sea que vayan de a poco, grupos pequeños a grupos medianos y grupos grandes, a partir de eso uno va también como dándose cuenta si un instrumento es válido o no para llegar a una estandarización de la prueba, creería yo también. Está bien, es un buen punto, ¿no? Para estandarizar una prueba antes tiene que el instrumento mostrarnos que evidentemente logra su objetivo, ¿no? Si digo quiero medir una actitud respecto, no sé, al deporte, mi instrumento tiene que tener ítems y tiene que tener partes que me ayuden a medir esa actitud, ¿no? Una vez que cumpla con estos criterios, lo más probable es que vayan a los procesos de normalización, ¿ya? Es decir, de la construcción de normas, de reglas, de estándares que le permitan ubicar a las personas en alguna parte de estos niveles del estándar, ¿ya? Confiabilidad, ¿a qué le suena? Karen, Mayra. Creo que igual va de la mano de la validez, porque la validez nos dice que es, por ejemplo, evaluar una muestra, ¿no? Un cierto tipo de personas y esto a su vez ver qué confiable puede ser para seguir aplicando a las demás. El grado de errores que puede existir también dentro de una prueba. Si es que está bien construida o de pronto hay alguna falla que se pueda corregir, de pronto, de acuerdo a la población que se pudo haber aplicado, tal vez. Ya, gracias Mayra, gracias, vale. A ver, validez, ¿no? Es decir, ahí lo dice, mide lo que dice medir el test, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar la inteligencia, ojo, la inteligencia en la psicología tiene varias explicaciones, varios fundamentos teóricos. Así que no puedo decir la inteligencia solo como la inteligencia. Puedo hablar de inteligencias múltiples, puedo hablar de la inteligencia cristalizada, puedo hablar, no sé, de la inteligencia matemática, ¿ya? Entonces, mi instrumento tiene que estar relacionado de manera específica con ítems que me ayuden a medir, no sé, las inteligencias múltiples, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver con unas categorías de validez, de constructo, de criterio y de contenido, ¿no? Estos criterios de validez, por ejemplo, de constructo, me ayudan a entender que ciertos elementos, ciertos ítems, ciertas partes de un instrumento pueden aislarse del total del instrumento. Es decir, una parte mucho más específica del atributo psicológico que quiero medir, lo puedo hacer a través de la validez de constructo, ¿no? La validez se puede aplicar, ¿sí? por cada uno de estos. Puede que un instrumento no cumpla con todos los criterios de validez, es decir, con la validez de constructo, de criterio y de contenido, ¿no? Porque no todos los tests van a medir todo lo que necesitamos, ni los tests son perfectos y miden todo lo que necesitamos, ¿no? Dice, mide ese atributo psicológico, ¿no? Y lo que dice respecto a la confiabilidad es la consistencia en el tiempo. Se los estaba diciendo hace un momento, ¿no? Si yo me hago una prueba, un test que mida mi CI, ¿no? Saco 95 en un test, en un par de meses, en el mismo test, no debería de variar del 95, puede ser 94, 96, que quiere decir que es consistente, que realmente puedo fiarme en que ese instrumento en su momento, ¿sí? Me ayudó a obtener unos resultados que los puedo repetir y los puedo aplicar o los puedo reconocer en otras aplicaciones, ¿no? Dice, es la precisión con la que se mide el atributo. Si el otro dice, mide lo que tiene que medir, esta es la precisión. Es decir, con un puntaje, con un CI, con un percentil, con un grado, con un nivel, mide esta precisión del atributo, ¿no? Un poquito más adelante y en la revisión que vamos a hacer en el ejercicio nos vamos a dar cuenta de estos 4 parámetros. La normalización, la sensibilidad, la validez y la confiabilidad. A ver.
Creo que no quiere seguir adelante mi diapositiva. Otra vez. Vuelva atrás. No. A ver, lo siento, voy a volver a compartir. Lo que pasa es que no me deja avanzar. Ahora sí. Ya. Permítanme. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿dónde estábamos? A ver. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un trabajo. Así. Vamos a hacer un trabajo en dúo porque creo que no son más, ¿no? Yo les voy a pasar unos documentos que hablan sobre los instrumentos, 3 en específico, ¿no? Entonces, a cada dúo le va a tocar hacer, leer el instrumento y analizarlo en función a estos criterios, ¿no? Primero, lo general, poner los nombres de los participantes, ¿ya? ¿Qué vamos a medir? Primero, en esta primera línea vamos a poner el instrumento, ¿cómo se llama? ¿No? Luego, todo lo que está a este costado, lo voy a señalar, por favor, es para eliminar, ¿ya? Solamente es una guía de qué incluir, ¿no? En nuestra tablita. Ahorita les voy a pasar el formato, ¿no? Primero, breves datos sobre la construcción del instrumento. Después, ¿qué atributo psicológico está midiendo ese instrumento? ¿Para qué sujetos, para qué población se ha desarrollado el instrumento? ¿Cuál es el tipo de administración que se usa para ese instrumento? ¿Están estandarizados? ¿Hay baremos? ¿No? Y otros datos que a ustedes les parezca interesante comentar. Vamos a hacer el análisis de 3 instrumentos para reconocer esto que hemos ido hablando, ¿no? Un poquito del proceso histórico de la construcción de estos test y cumplen con estos criterios de los cuales hemos hablado. Si nos ayudan a medir, nos ayudan a predecir, nos ayudan a diagnosticar, nos ayudan a evaluar, ¿ya? A describir aquellos atributos psicológicos que nosotros estamos viendo, ¿no? Mientras abro el WhatsApp para pasarles al grupo, espérenme. ¿Puedo agruparlos así de manera mixta? ¿Puede ser? Para que los vaya ubicando por países, hombre, mujer, así. 1, 2, 3, 6, ¿ve? Está bien. ¿Puede ser? Por favor, háblenme. Por mi parte está bien, como decir. Ok, ok. A ver si ya está abierto. Ya, este es el formato en Word que les estoy pasando al grupo. Este formato es el que vamos a usar ahora y luego de 30 minutos ustedes van a explicarnos su trabajo. Práctica. Qué lenta se pone. Tengo varias ventanas abiertas y se pone lentísima. Espérenme. Perdón, pero se pone muy lenta. Está pensando qué va a hacer. Ya, ese es el formato. ¿Lo pueden ver? Ya está en el grupo. Y vamos a hacer aquí los dos. Ya. Cuidado me digan que no está. Sí se ve, profesor. Muy bien. Entonces, hagamos un... José Armando con Claudia Alejandra. ¿Está bien? Por mí está bien.
Alejandra Zambrana, ¿no? ¿Estás, Alejandra? Espérenme, ya voy, siguiente. ¿Estás, Lucía, no? Sí, aquí estoy. Lucía, perdón, voy a ver tu apellido, que se llama Lucía con Mayra. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Estás, Mayra? Sí, sí. Y el tercer dúo será Giancarlos. ¿Está Giancarlos? Sí, aquí estoy. Espérenme, ¿quién me falta? ¿Marcia? Sí, sí, falto yo. Exacto. Marcia Orozco, estoy bien, ¿no? Miranda. Perdón. Ya. ¿También los dúos? ¿O ingresó alguien más? No, ¿verdad? Sí, ingresó alguien más. ¿Quién está? Alejandra ingresó, que al parecer que ya había salido. Ay, 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 ay. José Armando, Giancarlos, Alejandra, Karen. Karen, no te he puesto en ningún grupo. No, no me ha puesto en ningún grupo, doctor. La pongo en mi grupo, Ya te pongo Karen. ¿Perdón? en el mío que lo pongan. Ay. Ahorita estoy viendo de dónde es Alejandra. Digo Karen. ¿Dónde está Karen? Karen Palacios. Karen, eres de Ecuador. Ya. Te incluyo en el grupo de José Armando. Ya, Karen Palacios, ¿no? Palacios, sí. Ya. Muy bien. Entonces, aquí les paso los textos. Los textos no son grandes documentos. Tienen 8, 10 páginas más o menos. No son difíciles de leer, pero si hubiera alguna duda, alguna situación, me la pregunta. Yo estaré aquí, ¿no? Entonces, voy pasando los textos. Para el primer trío, que son José Armando, Alejandra y Karen, este es el documento. Espérenme. ¿Qué es el análisis con esa tabla de la escala de inteligencia de Binet y Sim? Te los paso al WhatsApp. Espérenme. Tan, 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 tan. No. Ahí está. Ahora para Lucía y Mayra. Este es el documento. Es el test gestáltico de Bender. Aquí está. Muy bien. Y para finalmente Giancarlos y Marcia. Es este. ¿Qué es el test de personalidad 16 PF? Ahí está. ¿Se pueden ver? Sí, Sí, profe. Muy bien. Grupo de Giancarlos, ¿tienen su documento?
Sí, profesora, ya está descargado. Muy bien, muy bien. Grupo de Lucía, ¿tienen su documento? Sí, profe, ya está descargado. Sí, también. Muy bien, muy bien. José Armando, ¿tienen su documento? Sí, ya está. Perfecto. Entonces, yo calculo unos 20 minutos para una lectura tranquila. Subrayando, apuntando, 20 minutos, ¿ya? Porque son documentos sencillos, son cortos, ¿no? Y luego podemos dedicarle otros 10 minutitos para completar la tabla, ¿no? Entonces estoy calculando 30 minutos para este trabajo. Después de los 30 minutos, cada grupo nos explica estas particularidades de cada instrumento. ¿Está bien? Está bien. Bien. Sí, profe. Ok, entonces yo sigo aquí esperando lo que ustedes me consulten o cualquier duda. Dentro de otros datos, tenemos que, al ser efectivamente una prueba que se puede aplicar de manera individual o grupal, dependiendo del contexto, es aplicada en el área organizacional y clínica, pero no es una prueba para diagnosticar trastornos de personalidad como aparecen, por ejemplo, en el CIE-10 o en el DCM, los trastornos como tal, sino que nos permite reconocer rasgos a partir de estos criterios factoriales. Y también hay versiones de la prueba, que estas son las versiones que mencionaba mi compañera. De esas 5 versiones, hay versiones que son para personas que tienen dificultades de lectura, problemas para leer, y también para personas que tienen problemas socioculturales o que no pueden acceder a la información de una manera más completa y se les puede como adaptar la prueba para ellos. Eso. Perdón, Bien, quisiera muchísimas gracias. corregir Dale, algo. dale. Como Sí, estamos sí. aprendiendo por ahí, la confusión se genera para todos. Dije en un inicio que había anotado 17 factores porque se me pasó copiar ciclotimia. Entonces, ese es dentro de la afectividad y sería afectividad, razonamiento, estabilidad, todos menos ciclotimia, van a disculpar. Eso era, Licen, gracias. Ok. Eso, muy bien, eso, gracias. A ver, entre las particularidades de este test está precisamente que no identifica trastornos. Por lo mismo, es sumamente utilizado en el ámbito organizacional, ¿no? Alguno me decía que siempre lo utilizaban o que lo utilizaban con alguna frecuencia, ¿no? Y que realmente su valor está cuando es la aplicación individual, porque acuérdense que hay un factor que absolutamente en todas las pruebas, exámenes, entrevistas influye, que es que las personas quieren caerle bien a los otros, ¿no? Y encima si lo haces de manera grupal, hay demasiada interferencia de otras variables que no se contemplan, que ya otras existen, ¿no? Pero en este caso sí se lo hace grupal, ¿no? ¿Algún comentario más? No, creo que eso sería todo. Igual es importante que se mencione efectivamente que a partir de los 16 años hay baremos para estos grupos, digamos, todavía aún más jóvenes que se acercan poco a poco, dependiendo de sus resultados, a los baremos adultos. Entonces, también como para ir modulando y midiendo esta personalidad que, si bien no es un criterio fijo, se va como cambiando o moldeando a partir de los contextos socioculturales, a partir de las experiencias de cada uno de los pacientes o de las personas que hacen la prueba. Muy bien, muchísimas gracias. Esta solamente es una ejemplificación de algunos instrumentos, algunos tipos de instrumentos, solamente para un poquito ejemplificar lo que estamos avanzando. Ya, muchas gracias, buen trabajo. Mándenmelo a mi correo, pueda tener la verificación del trabajo hecho, ¿ya? Ok, perfecto. Gracias. Ahora sí, los que faltan. Lucía, Mayra, José Yo Armando, creo que Alejandra, Karen. ya va a entrar ella, pero ya va a entrar ya lo tiene en Word, ya me lo envió, nada más lo tiene que ella proyectar desde su computadora, porque por el momento solo ella tiene la computadora. Está bien, está bien. Alejandra. No sé si ya está en línea ella. Ya la vemos. está Ahí compartido el está. link. Muy bien, los ¿Lo pueden ver? escuchamos. Sí, sí, sí. Ya. Sí, lo ven. Bueno,
el primer punto, a nosotros con el instrumento de la inteligencia de Pitness en Simón. Se desarrolla en una concepción de la inteligencia más centrada en sus productos que en sus constituyentes básicos. Alfred Pitness fue un autor entre 1899 y 1900. Ferdinand Wilson entre 1841 a 1932. Tiene 4 versiones, nuevas versiones. Una de ellas es la versión revisada de Stanford en Pitness Scala de Terman y Merrill en 1937. Luego también está la estándar Stanford en Pitness Escala de Inteligencia en 4ª edición por Thornley, en Hay y Salter en 1986. Y la 5ª y última edición es de la escala de Stanford en Pitness, es la del año 2003 por G.H. Roy, más conocida como Roy 2003. A los atributos psicológicos que mide son cognitivos, los procesos mentales, la memoria, las imágenes mentales y la comprensión o el juicio. También habla ahí que se le aplicó en la parte de la educación a los niños. Luego después sería la compañera Alejandra con los otros 2 puntos. Muy bien, complementando lo que dijo mi compañero, lo que medía la escala en general es una escala de inteligencia, ¿ya? Esta escala de inteligencia, mediante se ha dado el proceso de revisión y las nuevas ediciones que se han dado, al final se llegó a esta conclusión con la última y 5ª edición que ha sido revisada, ¿no? Que esta escala de inteligencia se da para los sujetos que son los niños y adultos que van a ser entre las edades de 2 a 85 años, y la administración va a ser personal individualizada. Esto por la situación de que los componentes de este test son, bueno, este test tiene subtest de acuerdo a lo que va midiendo las características para esta escala de inteligencia. Entonces son de niños de 2 a 85 años y la administración es individualizada. Karen, ¿complementas los 2 últimos, por favor? Claro. Bueno, en cuanto a la estandarización, en 1911 la escala fue baremada en una muestra de 120 niños, pero tiempo más tarde, en 1877 y entre 1956, Terman aplicó un procedimiento más estandarizado y más avanzado, y a esto se le incorporó el concepto de coeficiente intelectual. Otros datos importantes fue que la escala de Binet ha servido para garantizar el derecho a la educación en cuanto al acceso a la educación de los niños. Eso es lo Muy que bien. he podido. Gracias. Probablemente este es uno de los documentos más interesantes para entender un poquito cómo se ha desarrollado la psicometría a través de un solo test como es la escala de Binet y Simón, ¿no? Porque primero viene de esta idea de medir, de ponerle un atributo numérico, cuantificar una cualidad que en ese momento era considerada la inteligencia, ¿no? Como prueba mental, ¿ya? Entonces, en su primera versión se dan cuenta que evidentemente habían preguntas demasiado sencillas y había otro grupo de preguntas demasiado complejas, ¿no? Entonces, las que eran sencillas obviamente las pasaban todos y las otras, las siguientes, las complejas, ¿no? En sus diferentes revisiones hasta la 5ª versión, incluso se muestra que no hay una correspondencia de estos primeros instrumentos de esta primera versión con la que actualmente se usa como 5ª edición, ¿no? Entonces, esto nos va mostrando también estas evidencias de lo que es el lograr la validez del instrumento, así como la confiabilidad, ¿no?
se ha hecho las diferentes aplicaciones y en algún momento se ha iniciado con aplicaciones hasta 120. Para las siguientes ediciones, después de la tercera versión, se han hecho a partir de más de 2000 niños, niñas y otros sujetos para tener la validez y la confiabilidad del instrumento, ¿no? Entonces, estas diferencias nos explican cómo va trascendiendo y cómo se va haciendo confiable y válido un instrumento, un test, y que luego procede a estandarizarse, ¿no? Entonces, es muy interesante. A todos, por favor, les voy a pedir que lean este documento. El día miércoles tenemos una evaluación escrita, así que van a ser unos puntitos bien generales los que voy a consultar sobre ese documento, ¿no? Entonces, gracias al Dicen, tal trío. vez quería complementar, tal vez lo más importante también en esto de la escala de Binet, además de querer hacer un test que pueda medir lo que es la inteligencia, también él quería desarrollar, como decía aquí en la escala, el derecho a la educación, porque ellos estaban tratando de buscar el poder ayudar con lo que era el retraso mental en ese momento, ¿no? Entonces, Binet también ha empezado con los estudios para poder ver que a partir de lo que se medía con esta escala, el nivel en el que estaba la inteligencia de los niños y los adultos que ellos estaban estudiando, se podía desarrollar estrategias para el desarrollo de para un mejor aprendizaje de ellos, ¿no? A partir de esto de medirlas con la escala. Ese es otro punto bien interesante, que hay que también ver la evolución en este pequeño, en este corto documento, porque te muestra que una de las grandes inquietudes era explicar qué pasaba con el débil mental, ¿no? ¿Qué pasaba con aquellos niños que no lograban aprender como el resto en la escuela? Entonces, para conocer qué es lo que sucedía, se ha hecho este instrumento. Sin embargo, también se han dado cuenta que este instrumento no respondía a estas necesidades. Y luego en un momento intermedio, como que el instrumento, una vez que ya fue baremado y estandarizado, el instrumento ha sido utilizado para relegar y para discriminar a niños y niñas que podían o no ingresar a la escuela. Pero finalmente la finalidad última del test es identificar aquellas dificultades, aquellas debilidades de los niños y niñas, de manera que sean esas, digamos, las áreas donde hay que intervenir con mayor especialidad y tratar de ayudar a los niños en esos procesos de aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Entonces, en esta lectura también podemos encontrar estos 3 momentos de la escala de Stanford-Binet. Muy bien, últimos. Ya, profe, ya le comparto la pantalla un momentito. Muy bien. No sé si ahí se observa. Sí, se ve. Se ve. Ya, perfecto. Bueno, profe, creo que nos faltó tiempo. Este es un test muy, muy importante, muy interesante y bueno, me hizo recordar cuando estaba en clases y aprendía la ejecución del mismo, ¿no? Un gusto, Lucía. Estábamos trabajando así rapidito contra el reloj, pero pues esperemos que el resumen que hicimos sea de su entendimiento, pues, y lo hagamos hecho bien, ¿ya? Entonces, nuestro grupo, Lucía Marín y quien les habla, Mayra Yumikinga. Dentro del primer punto, donde nos dice breves datos sobre la construcción del instrumento, hemos hecho un resumen en el que nos indica que este es un test que está inspirado en la teoría de la Gestalt, el mismo que trata sobre la percepción y particularmente en las investigaciones realizadas por Wertheimer en 1932 sobre las leyes de la percepción. Basándose en esta pequeña idea, ¿no? Existe también una convicción sobre el tema de la psicología de la Gestalt, lo que ha impulsado a Lauretta Bender, que es la creadora de este test, a investigar sobre el tema y sobre las novedades, ¿no? de trabajar a través de descubrir problemas de pronto de personalidad y los diferentes patrones que se podrían ir observando en cada una de las tarjetitas que se convirtió en este test, ¿no? Una noticia histórica dentro de lo que nosotros encontramos fue que Lauretta Bender realizó las investigaciones para su test en un hospital en Nueva York y a partir de 1932 empezó a publicar sus resultados en la prensa especializada y para el año de 1938 la American
asociación, ¿cómo es? Asociación le dio como que una aprobación ya lo que ella realizó después de todo lo que investigó. El mismo que a su vez se fue convirtiendo y fue aceptado por la crítica científica y llegó a ocupar un puesto de importancia como una batería psicométrica contemporánea. También podríamos decir que a la fecha, conversando justo con Lucía, decíamos que a la fecha sí existen nuevas versiones, ¿no? De lo que uno aprendió, digamos, en la universidad, y también se ha escuchado en el tiempo que sí se ha realizado variaciones a este test, ¿no? Dentro de los atributos psicológicos que mide, hemos puesto que es un test clínico de numerosas aplicaciones psicológicas y psiquiátricas, porque dentro del texto encontrábamos que, por ejemplo, ayudaba en la parte de lo que son adultos, el tema de descubrir problemas esquizofrénicos, problemas de alcoholismo, entre otros, ¿no? Entonces es un test muy, muy completo a través de la parte proyectiva también y cómo lo va ejecutando el sujeto. También, además de medir la percepción, es utilizado para detectar lo que se conocía como las lesiones cerebrales y también desviaciones de la personalidad o indicadores emocionales. Eso en mi aporte, y a continuación, Lucía. Muy bien. Justo es lo que veíamos, ¿no? De los sujetos que se miden, o que se pueden, digamos, tomar esta prueba, son niños y adultos, ¿no? O sea, se puede tomar esta prueba en dos tipos en dos grupos. Niños a partir de los 4 a los 11 años, y el siguiente grupo es de 12 adelante, ¿no? O sea, no tiene un límite de edad. El tipo de administración es individual y está presentado en las siguientes láminas. ¿Puedes bajar, por favor? Bueno, ahí están las láminas, ¿no? Bueno, es importante en este test también tener en cuenta que si bien es un test visomotor, donde el examinado realiza una tarea gráfica con modelos a la vista, o sea, en lo que hablábamos, digamos, de las clasificaciones de las pruebas, sería un test en el que el formato sería de papel y lápiz, pero también es proyectivo, ¿no? Y nos ayuda bastante a ver las destrezas tanto motoras como perceptuales de la persona. Pertenece también al grupo de los test gestálticos, ¿no? Es un test proyectivo porque pese a su neta de definición de la Gestalt, digamos, suele utilizarse también con este fin proyectivo, donde se emplea la técnica de la asociación libre sobre las figuras dibujadas y otros procedimientos semejantes. Nos ayuda a determinar, digamos, el nivel de maduración de los niños. También nos ayuda como un examen de la patología mental infantil, al igual que la patología mental en adultos, donde podemos, digamos, observar retrasos globales de la maduración, incapacidades verbales específicas, fenómenos de disociación que perturban el conjunto de la personalidad, desórdenes de la impulsión, desórdenes perceptuales y desórdenes confusionales, entre algunos de los que se pueden ver, digamos, ¿no? Digamos que también algo muy importante dentro de esta escala es que nos ayuda a ver características madurativas. Kopitz habla de una función específica, ¿no? Con los niños, en los que las categorías, digamos, de distorsión incluyen métodos como evaluar la distorsión de la forma, la rotación, la sustitución de puntos por círculos o rayas, la perseveración, la falla en la integración de las partes de una figura, la sustitución en las digamos, las curvas por ángulos y la adición u omisión de ángulos. Si bien esto sé que no está en la presentación, es porque hemos tenido problemitas al mandarnos cosas, pero es importante tener en cuenta que lo vamos a arreglar, lo prometo, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que no solamente es un test para niños, creo que en la gran mayoría de las situaciones en las que hemos visto, tenemos el gran problema de considerarlo un test infantil, ¿no? Incluso cuando se aplica, en lo que he visto, ¿no? Yo algunas veces aquí, los juzgados y demás lo aplican como evaluación infantil.
y no tienen en cuenta que también nos ayuda a valorar muchos aspectos en personas adultas, ¿no? Y bueno, los criterios de calificación, como les decía, en todos los ítems del Bendel son puntuados de 1 a 0 y sería, digamos, como ausente o presente en este tema, ¿no? Y se puntúan solo las desviaciones que son claras, lo que les explicaba hace un ratito. En el caso del duda, no se computan, ¿no? O sea, porque digamos que es un test un poco más subjetivo, porque no tenemos un baremo tipificado como numeración, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que verlo subjetivamente si va como ausente o va como presente. Además que esta escala de maduración para niños pequeños tiene que tener en cuenta, digamos, las características madurativas del niño en torno a tanto a lo perceptual como a la motricidad fina. Entonces tenemos que tener todo esto en cuenta, ¿no? Todos los puntos se suman formando un puntaje sobre el que se basan todos los datos normativos y los criterios están dados en relación a signos de inmadurez, por lo que el mayor puntaje indica un nivel de madurez menor y se puntúa, como les decía, de 1 a 0 y sus desviaciones no son muy claras. En otros datos, la verdad, como decía mi compañera, algo que es muy importante es que si bien no han sacado diferentes versiones, sí las han revisado y se han aplicado en otros ámbitos dentro de la evaluación psicológica, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que pese a que es un test antiguo, nos ayuda bastante en la detección y también nos ayuda en la parte, digamos, diagnóstica, ¿no? Entonces, es eso lo que podemos decir. Muchísimas gracias al dúo. Tienen toda la razón. Este realmente es un instrumento muy rico. Yo lo uso con mucha frecuencia y puedo dar fe de que en una ocasión me ha mostrado indicadores de un preadolescente que sufría de esquizofrenia infantil, ¿no? Entonces es muy interesante. Se puede a la vez evaluar maduración, pero a la vez se pueden evaluar indicadores emocionales muy importantes en los niños, ¿no? Muchas gracias al dúo. Giancarlos. Sí, quería, no sé si puedo comentar algo rapidito, Sí. un poco complementando lo que decía Lucía. Yo, por ejemplo, trabajo con un grupo de psicopedagogas y también he aprendido mucho respecto a esta prueba. Ujú. Y si bien la estudié en la universidad, efectivamente, para el campo clínico, también me di cuenta que hay muchas personas, como dijo Lucía, o sea, no es solo para niños, también adultos, que uno con estas pruebas que si bien son un poco proyectivas, también tienen la parte de los trazos, la parte de la motricidad. Con esta prueba también podemos ver incluso algo respecto a la lateralidad cruzada, el trastorno por lateralidad cruzada, que algunos niños lo suelen tener justamente por su nivel bajo de maduración o que a lo mejor algo a nivel neurológico pueda estarse afectando. Entonces, también no es una prueba como sola o individual, por decirlo así, sino que los resultados mismos pueden complementarse con otras pruebas neuropsicológicas, psicopedagógicas, porque Ujú. es un conjunto, digamos, así es como se arma la batería de test, para contrarrestar los datos y para unir como que ambas ramas y sacar como una conclusión un poco más acertada o cerca del diagnóstico de un paciente. Entonces, me acordaba justamente de esto de que en mi práctica sí he podido ver que incluso personas adultas tienden a como tener ciertas fallas en cuestión de motricidad o en cuestión de lateralidad cruzada, porque efectivamente o no se las detectó a tiempo o pasaron desapercibidas. Entonces también estas pruebas nos ayudan bastante a acomodar, a hacer un muestreo sin querer queriendo de todas estas cosas. Yo creo Así que es. además cualquier prueba que es de lápiz y papel, como dicen aquí, ¿no? Incluida, ¿no? El COPITS, que justamente habla COPITS un poco de vender, nos dan mucha riqueza, digamos, en la exploración emocional, ¿no? Porque realmente, como dice, ¿no? El lenguaje del dibujo nos dice lo que no se puede expresar en palabras muchas veces. Este test también nos ayuda de esta manera, ¿no? Yo también lo he aplicado varias veces.
Y bueno, lamentablemente solo en niños, ¿no? En este caso, pero sí da bastante, digamos, sobre las otras pruebas más que se tienen que aplicar para incluso descartar, ¿no? Cosas que salen aquí. Y es realmente una prueba bastante amplia, si la vemos así. Exacto, exacto. Tienen toda la razón, Giancarlos, Lucía, ¿no? Es realmente si nosotros construimos toda una batería de varios instrumentos que nos ayuden a contrarrestar los hallazgos que tenemos, probablemente es mucho más rica la evaluación y los datos que vamos a tener y probablemente más certera la intervención que podamos hacer, ¿no? Sin embargo, solo el Bender ya es realmente de mucha utilidad porque nos muestra varios indicadores que nos está hablando del desarrollo madurativo, nos está hablando de indicadores emocionales, nos puede dar otras pautas respecto a la percepción, respecto al desarrollo motriz, ¿no? Entonces, me alegra que hayamos podido tener un poquito este trabajo en grupo porque hemos identificado cositas que a veces se nos pasan por una lectura individual, ¿no? Muchas gracias. He tratado de conseguir algunos documentos que sean breves para hacer este trabajo porque los documentos que son propios de cada uno de estos instrumentos son extensos, ¿no? Justo les estaba compartiendo este que es el de Lauretta Bender, el test sobre los tests, ¿no? El test gestáltico visomotor. Entonces, léelo, es riquísimo, pero no nos iba a alcanzar este tiempito que tenemos ahora, ¿no? Como les iba adelantando, el día miércoles tenemos así una evaluación breve porque es parte de lo planificado, de preguntas y respuestas, así que no se falten. Voy a tratar de que sea tipo 7:30 para que la mayoría esté presente y pueda hacer la evaluación, ¿ya? Voy pasando el